Lo que no se puede pretender de forma alguna es modificar esa situación a costa del sector productivo nacional, de la manufactura local, porque al momento de que las empresas de zona franca vendieran el 100%, pueden pasar dos cosas. Muchas van a migrar a zona franca de alguna manera, pero la gran parte va a desaparecer simplemente. Es imposible competir porque hay un régimen concebido para competir en el exterior que se pretende modificar para competir entonces con las industrias locales. Un régimen que tiene una serie de condiciones de privilegios, no solamente es cuestión de los impuestos, sino una serie de privilegios a lo largo de todo su proceso. Inclusive, el empleado de zona franca, el salario mínimo de zona franca es bastante más bajo que el salario mínimo, es como si tuviera un estómago diferente, ¿verdad? Y unos gastos distintos entre unos y otros. Pero es una realidad. Ni recibe los 2 meses de bonificación. Tampoco. Es decir, no recibe los 2 meses de bonificación. O sea, que la carga laboral ni nunca es mucho menor. Un aporte del gobierno para que no se pierdan los empleos. Yo creo que hay que buscarle una salida, pero, y lo hemos dicho con ese mismo tema, no desvistamos un santo que está prácticamente en cuero, para no decirlo desnudo, ¿verdad?, para vestir a otro, porque ahí vamos a poner en juego entonces no solamente los 120 y tantos mil empleos perdidos en contra de los 12.000 de zona franca. Lo que pasa es que el sector empresarial ha cacareado poco esos huevos. Y no se ha visto como un gremio, sino individualmente. Es que nos caracteriza el asunto de las condiciones particulares. Muy atomizado. Esa atomización fatal que nos hace perder daño. la perspectiva de manera integral. Pero lo que se ha señalado en este fin de semana es dramático. Y es importante que la Secretaría de Industria y Comercio, que es más que nada la Secretaría de Hidrocarburos, porque eso es básicamente lo que se ocupa, entienda que su papel es precisamente promover de alguna forma el que la industria se mantenga en el papel importante que tiene como generador de riquezas. Proindustria, que está haciendo un excelente papel también, y desde el propio gobierno, que esto no es una cuestión de intereses, esto no es una cuestión de los intereses de fulanito o perencejo. Don César, usted mencionó Proindustria, yo tengo otra preocupación, además del tema de la modificación de la ley de zona franca, que se debe a otras consideraciones que no tienen nada que ver con el fondo. Sin embargo, en el caso del acuerdo con el fondo, se ha planteado, hemos escuchado recientemente también, altos funcionarios del equipo económico, hablar con mucha determinación en cuanto a una revisión. Cuando se habla de revisar exenciones impositivas, uno no quisiera traducirlo por otra cosa, pero sabe generalmente cómo termina. La revisión de un esquema. Lo mismo que sucedió con la ley agroindustrial. Apenas la ley comenzaba a caminar, alguien salió por ahí indicando que ya esas exenciones había que eliminarlas, porque se usa un término, el sacrificio fiscal. Usted sacrifica lo que tiene, pero si no existiera en esa empresa no hay nada que sacrificar. Claro. Y lo mismo va a suceder. Desgraciadamente, en el gobierno no hay una voz, hay muchas voces de corifeo que a veces desentonan. Entonces uno piensa y confunde también cuál es la verdadera política, ¿cuál es la señal? ¿Hacia dónde van? Me confunden de la política pública. Pero eso de pensar en términos de que deben ser revisadas, y aunque el fondo lo considere, hay una serie de exenciones que han sido dadas a unas empresas para que puedan competir, para que puedan existir. Hay que rescatar esa pérdida del empleo, hay que rescatar de alguna forma, incentivar los parques industriales, para que no ocurra lo que está pasando en el Parque de Herrera. Se ha convertido en una zona de almacenes más que una zona de industrias, porque esos terrenos adquirieron un valor que es preferible venderlos, si es posible irse, pero muchas ni siquiera han tenido la oportunidad de irse a otros lugares, simplemente han desaparecido. Entonces la situación es dramática y la labor de un gobierno es trabajar en equilibrio con todos los sectores productivos, independientemente de que alguien pueda pensar que tiene tal o cual inclinación. Es el momento de que lo que es la industria nacional hay que relanzarla. Hay que buscar los espacios y quizás orientarnos mucho más a lo que es la exportación. Aquí hay una base industrial ya. Yo creo que la ley 299 dejó sus efectos. Hay un sector industrial de alguna manera. Hay universidades orientadas en ese sentido. Es cuestión de que el gobierno utilice todos esos aspectos para relanzar. Usted dijo una palabra clave, relanzar el sector industrial. Y de hecho, para terminar con una buena nota,
Yo acabo de recibir las cifras de exportaciones de la República Dominicana hacia su principal mercado, que es Estados Unidos. En el mes de septiembre, la República Dominicana, de todos los países del DRCAFTA, es el país que mejor desempeño ha tenido hacia el mercado de los Estados Unidos. Han bajado ligeramente las exportaciones de República Dominicana, un 2.5%, pero las de Costa Rica cayeron un 16.6%, las de Nicaragua un 12%, las de Honduras un 16% y las de El Salvador un 5.4%. Eso nos muestra que a pesar de las dificultades, ahí todavía hay una base que se puede rescatar. Mientras haya esta base, pues si esta base se vende para abrir supermercados, porque lo mejor que puede hacer quizás un industrial es vender el patio donde tiene el galpón, eso es trágico. Bueno, señores. Pero antes que se vaya, yo sé que estamos ya al final, final. Yo creo que el sector industrial lo que necesita es un compromiso del gobierno para que lo estimule, lo ayude, y no estamos hablando de incentivos en términos de monetarios, de cosas, pero que lo sienta como socio, como realmente que están ambos en la búsqueda de un destino común para favorecer a toda una población. Es un asunto que nosotros siempre hemos tratado en este programa y lo hemos comentado y aconsejado muchas veces. Entendemos que si no hay una unión entre el sector privado y el sector público bajo un mismo principio, bajo criterios bien definidos, es difícil que se puedan lograr el propósito de salir a competir en el mercado internacional en condiciones apropiadas. El gobierno y el sector privado tienen que sentarse en la mesa, evaluar todo lo que está pasando, la situación, y mirar hacia el futuro bajo un esquema que sea... Sin prejuicios. Que esté, es pensando en el interés nacional. Así que tenemos que ver. Entonces, César, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer tenerle. Pasa volando. Con usted, como dice Rosario, el programa se hace demasiado corto y se nos quedan siempre muchas cosas que hablar. Pero yo creo que los amigos televidentes lo disfrutan bastante. A ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por haber estado ahí con nosotros. Nos vemos Dios mediante en el próximo programa.